se creó la primera ley de asentamientos humanos que prácticamente establecía el marco de crecimiento de las ciudades en México. Pero bueno, de los 70 al 2014 han pasado ya muchísimas cosas, las ciudades crecieron, tenemos zonas metropolitanas, tenemos muchas complejidades de coordinación, tenemos también fenómenos urbanos diferentes, ya las ciudades crecieron, ya se dispersaron, ya se juntaron, ya se abandonaron los centros y es necesario una nueva legislación para esto. Las personas que estamos involucradas en el desarrollo urbano, sabemos que una gran parte de nosotros ha estado involucrado en que esta legislación se pueda modificar desde hace ya 2 legislaturas generales. Seguimos en la batalla, pero esta vez la propuesta de ley se ha modificado bastante y ha avanzado hacia realmente reconocer la realidad urbana en México. Tanto es que se dejará de llamar ley de asentamientos humanos para hacer la ley de ciudades, un poco imitando también lo que está pasando en Brasil, en Colombia, en todos los países que han realmente avanzado en cuestiones de legislación urbana. Las ciudades están en el ojo del huracán a nivel mundial. Realmente la mayor parte de las tendencias se están yendo hacia ciudades y es importante para nosotros entender qué quiere decir esta transformación. Entonces, si vamos adelante a la presentación que ya están viendo en sus pantallas, quiero nada más verificar que ya tengamos a Luis por ahí conectado y, bueno, dejarlos con él para poder darnos esta plática acerca de qué quiere decir exactamente pasar de la Ley General de Asentamientos Humanos a la Ley de Ciudades, entender cómo este cambio y cómo esto afecta o impacta el crecimiento de las ciudades en México. A partir de esto, las legislaciones locales tendrán que adaptarse, pero también esta legislación está tomando mucho de lo que las legislaciones locales han avanzado. Entonces, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si ya estás listo, te dejo el micrófono. Gracias, Cis. Buenos días. Vamos a transmitir desde la computadora de Miriam porque yo tuve algunos problemas para entrar al GoToMeeting. Entonces, no sé si me pudieras pasar para acá el control de la pantalla. No tenemos el control todavía. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Les damos la bienvenida y los buenos días a todas y todos. Tenemos al momento ya una buena cantidad de personas conectadas, 136, 137 y subiendo. Nos da mucho gusto que este tema despierte el interés. Y como bien decía Gis, esta mañana el objetivo del webinar es poder platicar sobre la iniciativa de Ley General de las Ciudades y el Territorio que se plantea sustituya a la actual Ley General de Asentamientos Humanos. Hay que decir que esto se encuentra todavía en etapa de iniciativa. Se cuenta ya con un dictamen de las Comisiones Unidas del Senado y pues esperamos que pronto pase a discusión del Pleno de la Cámara de Senadores, en su momento también de la Cámara de Diputados y pueda ser aprobada. Entonces, este es un esfuerzo que ha dirigido, que ha presidido la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio del Senado, que preside el senador Búrquez. A la mesa también han asistido varios funcionarios de SEDATU que han hecho propuestas muy enriquecedoras y también hemos tenido la suerte, pues varios expertos y organizaciones no gubernamentales también de participar en el proceso de la elaboración de la ley. Si están ustedes familiarizados con el término que nosotros llamamos reforma urbana, pues recordarán que nosotros denominamos como reforma urbana a todos aquellos cambios normativos, institucionales, programáticos y presupuestales que tienen que ocurrir para que nuestras ciudades cambien su modelo de desarrollo urbano pues tan insustentable, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero seguro que todos lo tenemos en mente,
por un modelo más sustentable, de ciudades más compactas, más densas, con mezcla de usos de suelo, con mezclas de tipología de vivienda, más ahorradoras de energía, que se mueven más en medios no motorizados y en transporte público y menos en automóvil particular. Entonces, hay algunos avances ya en esa dirección. Si pudiéramos revisar los avances de manera cronológica de lo que ha pasado en los últimos 2 años, pues tendríamos que empezar con la creación de la SEDATU, que ya es una secretaría que se encarga de ver directamente el tema urbano. Recordemos que el tema anteriormente estaba en la Sedesol y se crea la SEDATU como el ente regulador y de fomento de temas agrarios, territoriales y urbanos a principios de esta administración. Se desprende también, después al principio de la administración, la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que por primera vez incorpora ya pues, criterios urbanos mucho más sustentables como los temas de movilidad urbana, de espacio público, de crecimiento denso y compacto. Posteriormente se publica el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, que ya tiene pues, unas definiciones más claras y más específicas sobre este nuevo modelo urbano que se busca dar a las ciudades mexicanas. Y también, posterior a eso, pues el cambio en algunas de las reglas de operación de créditos y subsidios a la vivienda, como lo puede haber sido en CONAVI y en el Infonavit. Incluso ayer el presidente anunció algunas otras pues, iniciativas y novedades en temas relacionados con la vivienda social. ¿Qué falta? Pues bueno, falta reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, que como ya lo decía Gis, pues data de 1976. Falta también desarrollar toda una cartera de instrumentos financieros, fiscales, de gestión, etcétera, que nos permitan hacer realidad la ley, que nos permitan instrumentar lo que la normatividad propone o establece. Falta también pues elaborar una serie de normas y estándares urbanos que, si bien en otros sectores como en las comunicaciones, en los transportes, en la industria, incluso en los temas ambientales, existe ya un andamiaje de normas y de estándares importantes, pues en el tema urbano en realidad pues no contamos con nada y hay que desarrollarlas. Y desde luego pues también tendrá que venir posteriormente la adecuación al marco normativo y de planeación local para ajustarlo pues con esta nueva Ley General para las ciudades y el territorio que esperemos que pronto sea una realidad. Entonces, los temas de esta mañana son revisar rápidamente el entorno urbano en el mundo y en México en los 70, para que podamos entender pues, el porqué del enfoque de la Ley General de Asentamientos Humanos del 1976. Después veremos rápidamente también cuáles fueron las grandes reformas a la propiedad social del suelo, al ejido, que se llevaron a cabo en 1992 y cómo eso impactó de manera muy importante la dinámica de crecimiento de las ciudades mexicanas. Y ya después iremos al punto fundamental de este webinar, que es pues, revisar algunas cuestiones significativas o fundamentales de esta iniciativa de Ley General de las Ciudades y el Territorio. Yo desde aquí quisiera hacer la aclaración de que yo solamente por cuestiones de tiempo me voy a referir a las que a nosotros nos parecen fundamentales o más significativas, digamos desde el quehacer de CTS Embark, pero les sugiero que todos los interesados puedan descargar y revisar el texto íntegro de la iniciativa en la página de reformaurbana.org. Ahí tiene una pestañita de leyes y ahí pueden descargar el documento y entonces ahora sí pues, consultarla y revisarla de manera completa. Entonces, pues vamos adelante. Recordemos cuál era la situación en el mundo y en México en los años 70. Sin duda fue una de las épocas de mayor tasa de urbanización en México, en Latinoamérica y también en el mundo. Es la década en la que se lleva a cabo esta famosa primera conferencia Hábitat de Naciones Unidas.
que el próximo año se va a hacer ya la tercera conferencia. Era una década que se caracterizaba por los fuertes procesos migratorios del campo a la ciudad y de ciudades pequeñas hacia ciudades más grandes. En el caso de México había un gran proceso migratorio hacia la Ciudad de México y también en alguna medida hacia ciudades como Guadalajara y Monterrey. Y durante esa época es bien representativa porque en el censo de 1970 todavía la mayoría de los mexicanos vivían en el medio rural. En el censo de 1980 se da este salto hacia el México urbano y entonces ahí se revela en los censos de los 1980, que el país ya es predominantemente urbano, siendo que la mayoría de la población, es decir, más del 50%, viven ya en ciudades. En términos institucionales también pasaron muchas cosas en la década de los 70. En el 72 se crea el Infonavit, en el 73 se crea el Fobiste, se crea también la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Es decir, todo un andamiaje institucional y normativo que buscaba atender estos fuertes procesos migratorios hacia las ciudades, y la urgencia, desde luego, pues era poder generar la cantidad de suelo urbano y de vivienda suficiente para dar cabida a todos esos nuevos habitantes que llegaban a las ciudades. Hay sitios y urbanizaciones emblemáticas que pudieran ser, por ejemplo, como Ciudad Satélite, que se crearon o que se consolidaron, en el caso de Satélite, también en la década de los 70. Y desde luego ya teníamos también un fuerte problema de asentamientos irregulares, de asentamientos precarios, que había que regularizar. La enorme mayoría de estos asentamientos irregulares había crecido sobre suelo ojidal. Entonces, esto implicaba que para poder ser regularizados, pues primero tenían que ser expropiados y después, una vez que ya eran, digamos, de propiedad del Estado, pues el Estado podía a su vez venderlos a los particulares que los ocupaban, y entonces ya venía todo el proceso también de dotación de servicios públicos, de infraestructura, que desde luego pues toma muchos años poder consolidar y poder dotar de servicios y de certeza jurídica a un asentamiento que inició de forma irregular. La CORET, la Comisión de la Regularización de la Tenencia de la Tierra, también fue creada en los 70. Yo hasta hace poco no conocía el texto original de la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976. Yo pensaba que era muy similar a lo que tenemos hoy como texto vigente, pero en realidad me encontré con que era una ley bastante breve, de apenas unos 47 artículos, de unas poquitas cuartillas, y aquí destaco algunas fracciones de un artículo que me parecieron importantes. Se buscaba, por ejemplo, la relación adecuada entre las zonas industriales y de vivienda de los trabajadores, el transporte entre ambas. Se hablaba también ya de la importancia de fomentar ciudades de dimensiones medias y la descongestión de las grandes urbes. En aquel momento, la Ciudad de México, que era la gran urbe, tenía 6.8 millones de habitantes. Desde luego ya era una concentración importante, y pues es curioso que ya desde ese entonces había una preocupación en el Estado de poder más bien fomentar la migración hacia ciudades medias y favorecer la descongestión de las grandes. Llama la atención en esta fracción quinta del artículo 3º que se habla de la relación adecuada entre zonas industriales y de vivienda de trabajadores, pero pues en ningún momento se habla, por ejemplo, de propiciar la mezcla de usos de suelo, de propiciar que uno pudiera
vivir y trabajar en el mismo barrio, sino que estábamos hablando todavía de visiones urbanas, donde de un lado estaba el trabajo y del otro lado estaba la vivienda. Creo que ese es un cambio importante, incluso en el ideario, respecto de lo que pensamos hoy. Hoy nadie plantea separar las actividades económicas de la vivienda, sino en la medida de las posibilidades y de las compatibilidades, pues quisiéramos tener todo mezclado y todo más cerca, ¿no? Con el fin de tener una mejor calidad de vida, menores traslados, menores costos de los traslados, menores emisiones a la hora de utilizar algún vehículo con motor para trasladarnos. Entonces, pues me parece que ahí ha cambiado de manera importante el enfoque. Es importante también que, aunque en la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 todavía no se habla de lo metropolitano, que me parece que es un término que se acuñó un poco después, o por lo menos se generalizó después, sí se siente ya una gran preocupación por planear y gestionar de manera coordinada las conurbaciones. Ya para el México de los 70s había una buena cantidad de zonas conurbadas y ya era una preocupación del Estado, del legislativo, del ejecutivo, pues poder establecer ciertas reglas mínimas de coordinación para la gestión de estas conurbaciones. Ahora pues siempre hablamos más bien de zonas metropolitanas, que es un término un poco más amplio que el mero hecho de la conurbación física. Y bueno, esta lámina es nada más para reiterar lo que yo les decía hace unos momentos y que nos va a servir para entender también el porqué del desarrollo urbano tan disperso que tenemos hoy en día. Y es el tema de que en los 70s, para regularizar la tierra, o dicho de otra forma, en los 70s los ejidatarios no podían vender sus tierras. La única forma de que cambiaran de mano el suelo ejidal era pues que se emitiera un decreto de expropiación que tenía que estar bien sustentado en causas de utilidad pública, y después esa tierra ya en manos del Estado pues podía ser vendida a los particulares que ya la estuvieran ocupando de una manera irregular o pues simplemente vendida a otros particulares. Esto cambió en 1992, cuando se cambia, cuando se reforma la ley agraria, se reforma la Constitución, y probablemente si tuviéramos que identificar pues la parte más importante de la reforma agraria, es que le quita este carácter de inalienable al ejido. Es decir, a partir de estas reformas de 1992, los ejidatarios, obviamente utilizando las formas de representación del ejido, las asambleas, pueden ponerse de acuerdo y decidir entre ellos que la propiedad social, digamos que la parcela que le corresponde a cada quien, se cambia el régimen jurídico de propiedad social a propiedad privada. Es un proceso pues más o menos complicado, pero que se puede hacer. Y entonces, pues obviamente esto abre la puerta para que miles y miles de hectáreas que antes no se podían vender, pues ahora puedan legalmente pasar de un régimen de propiedad social a un régimen de propiedad privada y finalmente ser vendidos por sus propietarios a desarrolladores inmobiliarios o a quien ellos consideren pertinente. Entonces, esto en buena medida y potencialmente pues inyectó miles y miles de hectáreas de suelo periférico a las ciudades, las inyectó o potencialmente las inyectó, las introdujo al desarrollo urbano. Y desde luego que esto pues explica en muy buena medida por qué este desarrollo urbano tan expansivo, tan disperso, tan desconectado que hemos visto en las últimas 2 décadas. Posterior a la reforma
agraria y a la Constitución, se reformó también en 1993 la Ley General de Asentamientos Humanos. Se le adicionaron una buena cantidad de artículos, de capítulos, y pues si tuviera yo que sintetizar en dos grandes temas de qué se trataron estas reformas, pues sin duda el primer tema era, pues ahora, cómo facilitar la incorporación de suelo ejidal al desarrollo urbano, de conformidad con lo que se había reformado en el artículo 27, y también, desde luego, se ampliaron las atribuciones locales en materia de desarrollo urbano. O sea, prácticamente fue ese el momento en el que los municipios recibieron la enorme mayoría de las atribuciones y de las facultades urbanísticas en temas de planeación urbana, de establecimiento de usos de suelo, de reservas, de destinos, etc. A mí me parece que quizás esto que les narraba anteriormente, pues puede explicar en buena medida el patrón tan insustentable de las ciudades mexicanas en las últimas décadas, y puede explicar por qué en los últimos 30 años, si la población de México se duplicó, las ciudades crecieron 6 veces, con este patrón que nosotros aquí en CTS llamamos el México en 3D, porque es distante, es decir, puede generarse a 20 o a 30 kilómetros de la mancha urbana consolidada, es disperso, y entonces si vemos esta foto, pues más bien vemos que el desarrollo urbano se da por una lógica o con un patrón parcelario, como que un desarrollador logró conseguir o comprar una parcela y la desarrolla con la lógica, pues nada más sin mirar el entorno, y otro desarrollador compra a 500 metros otra parcela, y entonces ese patrón de desconexión se va repitiendo en todas las periferias mexicanas, e incluso cuando el crecimiento se da de manera contigua a la mancha urbana, pues muchas veces estos nuevos desarrollos, o la enorme mayoría de las veces estos desarrollos, pues son comunidades cerradas, son espacios bardeados con un solo acceso, que niegan la conectividad y las vías y el entorno urbano. Entonces, por eso, desde ya hace algunos años, desde la legislatura anterior, se pensaba y se sabía que era necesario y urgente reformar la Ley General de Asentamientos Humanos. Hubo algún intento, me parece que, no recuerdo bien si fue en 2010 o en 2012, que logró incluso pasar por Cámara de Diputados, pero que ya no pasó en Cámara de Diputados. Y esta legislatura del Senado, la actual, pues decide, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, pues retomar la iniciativa que había quedado pues congelada en su momento, revisarla, enriquecerla. Para eso arma una mesa de trabajo, se incorpora posteriormente también la SEDATU, y se genera el documento que ustedes podrían consultar ya en la liga que les di, y que yo voy a tratar de sintetizar lo que me parece más importante y más significativo en las siguientes láminas, en 7 puntos. Esta Ley General de las Ciudades y el Territorio, pues, primero establece instrumentos de planeación de largo plazo, consensuada entre los 3 órdenes de gobierno, vinculando planes y presupuestos. Para ello, para este primer punto, establece algo que actualmente no existe, que la Ley General de Asentamientos Humanos no contempla, que incluso la Ley de Planeación no contempla, y es una estrategia nacional de ordenamiento territorial que estaría por encima del Programa Nacional de Desarrollo Urbano. Recordemos que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Programa Nacional de Desarrollo Urbano son instrumentos, pues yo diría que de corto o de mediano plazo en todo caso, son instrumentos que tienen una vigencia pues nada más de una administración, de un sexenio, y entonces pues no podemos considerarlos como instrumentos de planeación de largo plazo.
Entonces, esta nueva Ley General de las Ciudades y el Territorio lo que propone es elaborar una estrategia nacional de ordenamiento territorial que se revise cada 15 o 20 años, o solamente se revise en un periodo más corto si cambia de manera importante pues, las condiciones territoriales urbanas del país, pero si no, pues más bien establece esto como un instrumento de largo alcance, de largo aliento, que estaría, como les digo, por encima de lo que establezca el Programa Nacional de Desarrollo Urbano. Es decir, cada Programa Nacional de Desarrollo Urbano tendría que ceñirse o tendría que encajarse en lo que estableciera la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. El documento de la ley, el documento completo, pues establece más o menos de manera clara cuál sería el proceso de creación de esta estrategia nacional. A grandes rasgos, digo, lo pueden consultar en el documento completo, pero en grandes generalidades, pues empieza con la convocatoria del Ejecutivo Federal a elaborar esta estrategia. La propuesta se pone a consulta de todas las entidades federativas a través de los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Una vez que las entidades federativas han vertido sus propuestas o sus observaciones y que ya se cuenta, digamos, con una propuesta consensuada, se somete a la aprobación del Congreso de la Unión, y una vez que esta estrategia, digamos, que está formalmente aprobada, pues vendría ya un proceso de adecuación de todos los planes y programas locales para encajarse dentro de esta estrategia, que pues también ya no sería una estrategia, digamos, impuesta desde el centro, sino consensuada entre los diferentes órdenes de gobierno, y desde luego pues con la aprobación final en Cámara de Diputados y de Senadores, pues también podríamos hablar de que se garantiza que las entidades federativas y otros, el resto de los gobiernos locales y de la ciudadanía pudiera ser tomada en cuenta. En el tema de gestión, de planeación y de gestión metropolitana, esta iniciativa de ley plantea también algunas cuestiones adicionales a las que ya vienen incluidas en la Ley General de Asentamientos Humanos. Sigue desde luego dejando el tema de la coordinación metropolitana pues en manos de las entidades federativas involucradas y de los municipios involucrados, con la concurrencia de la federación en aquellas zonas metropolitanas que se consideren de importancia estratégica. Esa importancia estratégica vendría dada en la estrategia territorial, pues establece también una serie de temas de prioridad metropolitana, que esto me parece que es un avance. Entre los temas que prioriza como materia metropolitana, pues están la planeación y el ordenamiento del territorio, la infraestructura metropolitana, es decir, agua, vialidad, drenaje, etcétera, la movilidad urbana sustentable. Yo creo que desde luego pues el tema de la movilidad y en particular del transporte público pues tiene que ser metropolitano, y aunque suene a obviedad, lo que vemos en nuestras zonas metropolitanas es pues antes que nada una total desarticulación entre el transporte de un estado con el transporte del estado vecino. Lo vemos claramente en el caso de la Ciudad de México, pero también se repite, yo diría que en la enorme mayoría de las zonas metropolitanas del país, y entonces yo creo que es una incorporación interesante que se tome a la movilidad urbana como un tema de máxima prioridad metropolitana. También el suelo y las reservas territoriales lo son. La fracción quinta más bien el punto quinto, que tiene que ver con densificación, consolidación urbana y uso eficiente del espacio, me parece que también es muy importante.
yo creo que todos pudiéramos pensar en alguna zona metropolitana que mientras alguno de los municipios establece medidas para controlar la expansión física y más bien opta por la densificación, pues quizás el municipio vecino opta por la expansión urbana y pues eso le da el traste a la política del primer municipio que más bien quería densificar. Es decir, el tema de la elección del modelo de ciudad es un tema que desde luego tiene que darse en el ámbito metropolitano. No tiene sentido que la mitad de la ciudad se densifique y la otra mitad, perdón, de la zona metropolitana se densifique, mientras la otra mitad de la zona metropolitana opta por la expansión. Ese tema se ve claramente en la zona metropolitana del Valle de México. Por una parte tenemos al DF, que desde hace muchos años pues más bien ha optado por una política de densificación y de construcción en altura, y por otra parte los municipios metropolitanos del Estado de México están pues fundamentalmente orientados hacia la expansión urbana. Entonces, desde luego, este es un tema de máxima prioridad en la agenda metropolitana, y algunos otros temas que ya están incluidos desde ahora como temas metropolitanos, como la calidad del aire y la protección a la atmósfera, y se suma también temas de mitigación y adaptación al cambio climático. La iniciativa de Ley General de las Ciudades y el Territorio tiene un enfoque claramente hacia la promoción de ciudades más densas y compactas por medio de la consolidación y la densificación de las zonas urbanas actuales. Si ustedes revisan el texto completo, van a encontrar muchas referencias que fomentan e incluso priorizan este tipo de desarrollo y de crecimiento urbano. Habría que decir que no nada más se fomenta la mezcla de usos de suelo, que ya de por sí es positiva, sino también la mezcla de tipologías de vivienda. Es importante no generar zonas a las que solamente puedan acceder un tipo de familia o un tipo de nivel socioeconómico, porque eso finalmente es segregación espacial y deteriora la calidad urbana y la calidad de la convivencia al interior de las ciudades. Entonces, es importante que la ley no solo promueve la mezcla de usos de suelo, sino también de tipologías de vivienda, de tamaños de vivienda, de formas de vivienda. Establece también la obligación de conectarse al tejido urbano existente. Esto, la ley, si bien prioriza el desarrollo intraurbano, pues tampoco es que niegue la expansión hacia las periferias, pero sí establece que el crecimiento debe de darse en zonas contiguas a la mancha urbana actual y que esos nuevos conjuntos urbanos deben conectarse al tejido urbano existente de manera adecuada, es decir, no solamente, no como comunidades cerradas con un solo vínculo con el entorno urbano, sino realmente pues conservar o respetar el patrón urbano e insertarse adecuadamente en él. Y algunos artículos también obstaculizan los desarrollos dispersos y lejanos, por ejemplo, exigiendo que sean los desarrolladores quienes financien la construcción de las obras de cabeza. Es decir, si el desarrollo es lejano y hay que llevar agua, drenaje, electricidad, transporte público, etcétera, son los desarrolladores los que estarían obligados a construir esas conexiones. Esto es lo que yo les comentaba sobre la exigencia de que los desarrollos se conecten al tejido urbano existente. Incluso la iniciativa de ley exige que en las zonas de expansión urbana se garantice una retícula vial por lo menos a cada kilómetro. De esa manera, pues se garantizaría que por lo menos las zonas nuevas de la ciudad, las zonas de crecimiento urbano, pues contaran con una red de vías primarias por las que desde luego podrá correr el transporte público a 1 kilómetro, una retícula de 1 kilómetro.
La ley también, como les comentaba, hace referencias pues muy repetitivas y muy insistentes al tema de la importancia de tener mezclas de uso de suelo, a la importancia de construir barrios integrales, y con barrios integrales nos referimos a aquellos barrios que nos ofrecen no nada más una casa, sino que nos ofrecen pues ahí mismo o muy cerca opciones de abasto, de entretenimiento, de educación, de salud, de empleo. La ley es muy insistente y muy promotora de este tema. Creo que ese es uno de los grandes avances. Y finalmente plantea 2 nuevos capítulos, uno sobre espacio público y el otro sobre movilidad urbana sustentable, que me parece que son también 2 de las grandes contribuciones de la ley a la dinámica o a la reforma urbana que todos quisiéramos para las ciudades mexicanas. Primero, habría que decir que si revisamos la Ley General de Asentamientos Humanos vigente, no encontraríamos una sola vez el término espacio público en todo el texto. Sí se habla desde luego de equipamiento público, y el equipamiento pues es un término más amplio que engloba, digamos, todos los subsistemas de las instalaciones y de los espacios públicos, pero no tiene ninguna referencia, es decir, no le da una importancia o una prioridad al tema de contar en las ciudades con buenos espacios públicos como plazas, calles, zonas peatonales, instalaciones deportivas, etc. Y entonces, en ese sentido, me parece que la iniciativa de ley, pues, al tener un capítulo que le da importancia al tema del espacio público, pues hace una incorporación valiosa. Hay algunos puntos que quizás valiera destacar del capítulo de los espacios públicos. Uno de ellos es que la propuesta de ley establece criterios y principios rectores para el espacio público, así como la obligación de incluir a la comunidad en la planeación, diseño y gestión de los espacios públicos. También se establece un vínculo estrecho entre la movilidad urbana sustentable, especialmente la no motorizada, y las condiciones de accesibilidad, seguridad y comodidad que debe de proveer el espacio público. También me parece importante que uno de los artículos establece que los espacios públicos que sean, digamos, cedidos o donados a los ayuntamientos por los desarrolladores de vivienda como espacios abiertos o como espacios recreativos, después no pueden cambiar su uso. Todos los que estén pues familiarizados con el trabajo en gobiernos locales, pues seguramente tendrán en la mente muchos casos en que áreas de donación o de cesión que originalmente estaban destinadas a ser un parque o una plaza, pues a lo largo del tiempo resulta que el municipio se lo cedió a una iglesia, o se lo cedió a los rotarios, o se lo cedió a determinada asociación civil de combate a la inseguridad o de la prevención de las drogas, o tantos y tantos posibilidades que sin denostar que desde luego se necesitan en la ciudad espacios pues para la práctica de una religión o para las organizaciones sociales o para otro tipo de actividades, pues estos espacios no deberían de generarse en demérito de los espacios abiertos, de los espacios verdes de la ciudad, que en realidad son muy pocos. Entonces, la ley, esta iniciativa de ley, pues establece, digamos, esa prohibición de que las áreas verdes o los espacios abiertos de uso recreativo o deportivo puedan cambiar ese uso, ese espíritu en el futuro. Y también prevé un artículo en el caso de qué hacemos con la dotación de los espacios públicos, de los espacios abiertos, ante las políticas de densificación que la misma ley impulsa. Y entonces la iniciativa hace un llamado a los gobiernos locales que desarrollen políticas y acciones que impliquen la densificación de la ciudad
Y este llamado es a mantener una adecuada relación entre el número de habitantes y usuarios de una zona y la cantidad adecuada de espacios públicos necesarios. Es importante reflexionar que cuando se promueve que un mayor número de población viva o sea usuaria de una zona, no solamente debe ampliarse la capacidad de las redes de infraestructura, como el agua potable, o fortalecerse los servicios públicos como el transporte o la recolección de basura, sino que es también indispensable garantizar la cantidad y calidad del espacio público. Y entonces la ley hace ese reconocimiento y solicita a los gobiernos locales que emprendan esfuerzos de densificación, pues que no dejen de observar el tema de la cantidad y la calidad de espacios públicos. Y finalmente, en el tema de movilidad urbana sustentable, pues la ley prioriza el transporte público y la movilidad no motorizada por encima del uso del auto particular. La ley también establece que deben integrarse las políticas de uso de suelo y las políticas de movilidad, que en la enorme mayoría de las ciudades y de las entidades federativas pues tienen una clara desconexión. Es decir, por una parte se planean los usos de suelo, que finalmente se convierten en los orígenes y en los destinos de los viajes, y por otra parte se planean los viajes o se planean los sistemas de transporte público sin tener en cuenta, la planeación de los usos de suelo. Entonces, la ley también, a lo largo de varios artículos, de varias fracciones, pues establece que debe hacerse la planeación conjunta del desarrollo urbano y de la movilidad urbana sustentable. Establece también cuáles son los principios rectores de la movilidad urbana sustentable. Establece la promoción, o más bien promueve la innovación tecnológica de punta para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente de la movilidad. Establece también incrementar la oferta de opciones y modos de transporte, la necesidad también de integrar los diferentes modos de transporte. Establece que se debe de buscar una interrelación entre el lugar de la vivienda, el empleo y el resto de los satisfactores urbanos. Habla también de la necesidad de políticas, planes y programas de prevención de accidentes o de incidentes de tránsito, el mejoramiento de la infraestructura vial y de la movilidad urbana sustentable con el objetivo de mejorar las condiciones de los peatones, de las condiciones de la seguridad de los modos no motorizados y también de los motorizados. Y también, ahí sí como mera recomendación, pues plantea una serie de instrumentos que pueden ayudar a mejorar la movilidad en las ciudades, la movilidad sustentable, tales como el establecimiento de cargas por congestión o restricciones de circulación en determinadas zonas, el mejoramiento de la infraestructura peatonal y ciclista, medidas de pacificación de tránsito, sistemas integrados de transporte público. Y también la necesidad de generar en la comunidad pues, nuevos hábitos de movilidad urbana para dejar de promover ciudades que están más bien orientadas hacia el automóvil particular, como ocurre actualmente, y pues dar prioridad al transporte no motorizado. Desde luego, la ley pues tiene temas pendientes. Yo me voy a referir bien rápido a ellos porque ya me comí el tiempo de las participaciones. Les prometo que ya en 3 minutos termino. Desde luego tiene temas pendientes. El primero es que si bien menciona algunos instrumentos de gestión de suelo, como los polígonos de actuación o el reagrupamiento parcelario, como opciones para el desarrollo urbano, pues no los hace obligatorios. Y pues sabemos que lo que no es obligatorio, pues probablemente se queda en el tintero o se queda nada más como una buena intención. Me parece que después de la aprobación de la ley, pues tendrá que venir un esfuerzo muy importante
en términos de generación de instrumentos, de reglamentos, de estándares, de normas, que puedan ser ahí sí de observancia obligatoria y que realmente puedan hacer que lo que la ley señala como una buena intención o como un buen principio, hacerlo obligatorio y con eso darle mayor viabilidad. Desde luego, pues el sistema o el derecho urbano mexicano, digamos que deja sin sanción a aquellos funcionarios que deciden no seguir un plan o un programa. Los planes y los programas luego se convierten en meras referencias, pero no hay realmente sanciones por dejar de construir un proyecto que el plan consideraba prioritario, y simplemente el funcionario en turno puede cambiar un proyecto por otro que le parezca mejor o por alguna ocurrencia y no pasa nada, y esto no está todavía sancionado y esta ley pues no propone todavía que eso se sancione. Me parece que todavía es un área de oportunidad importante. Y bueno, pues la dejaría ahí. Nada más, pues sí, reiterarles que me parece muy importante que puedan conocer el texto completo de la ley, que lo puedan revisar, que lo puedan criticar, que puedan hacer públicas pues mediante las redes sociales, por ejemplo, aquellos temas con los que no estén de acuerdo o que les parece que debieran de mejorarse, aquellas áreas de oportunidad. Y me parece que en todo caso, pues todos los que estamos en este sector, en el sector del urbanismo, en el medio del urbanismo, pues debiéramos de hacer todo lo que podamos para que en el transcurso del 2015 nuestro país cuente con un nuevo marco normativo a nivel general, es decir, que atañe a federación, estados y municipios, y que realmente pues eso nos permita dar un paso más en la dirección correcta. Ahora yo quedaría abierto a sus comentarios, a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Hay muchas preguntas que hemos ido contestando a lo largo del seminario también para poder dar respuesta a muchas inquietudes que aquí salieron. Voy a tratar de poner algunas que no. Hay algunas personas que nos están preguntando, bueno, y las localidades rurales, ¿cómo juegan en esta nueva ley? La SEDATU prácticamente también incorporó la parte institucional rural, pero ¿qué tanto se refleja esto en la ley? Mira, yo diría que la ley está fundamentalmente orientada hacia las ciudades, hacia el desarrollo de las ciudades. Sí se toma en cuenta los temas territoriales. Les hablaba yo de la figura esta de la Estrategia Nacional Territorial, en donde no solamente se toman en cuenta o no solamente se incorpora el ámbito urbano, sino también el ámbito rural, los sistemas de asentamientos pues, que no califican como urbanos. Pero sí, definitivamente, no sé, el 90 o el 95% de la ley está pensada para promover y para ordenar lo que pasa en las ciudades. Y con ello también, desde luego, en la periferia de las ciudades, que ya estamos hablando, pues hay muchas veces de un medio rural o semirural. Pero sí, incluso desde el nombre de la ley, que es Ley General de las Ciudades y el Territorio, pues sí de alguna manera lleva implícito que es más bien el enfoque urbano el que tiene la ley. En ese mismo sentido, ¿cómo se vinculan otras leyes? Como nos preguntaban las leyes de movilidades que ya existen en otros estados, o la ley de ordenamiento, la ley general de medio ambiente. O sea, ¿cómo la ley representa la vinculación entre las diferentes legislaciones que también atienden el territorio? Sí, esa es una buena pregunta. Fíjate que en las discusiones y en los grupos de trabajo que duraron muchas semanas acerca de esta ley de las ciudades, había toda una discusión sobre si esta nueva ley debiera de incluir todos los temas urbanos, llámese movilidad, catastro, vivienda, registro público, etcétera, incluyendo también los temas de ordenamiento ecológico, o si más bien debiera de vincularlas, es decir, realizar los envíos legislativos hacia las leyes correspondientes para los temas específicos y concentrarse más bien en temas de desarrollo urbano.
y se optó por esta segunda posibilidad. La ley, desde luego, reconoce y toma en cuenta otras leyes generales o otras leyes en la materia, como la del ordenamiento ecológico. Es una ley también que es sensible a que existe una iniciativa para generar una ley general de movilidad, y entonces pues simplemente hace referencias a que determinados temas se abordarán con mayor especificidad o con mayor detalle en las leyes correspondientes. Pero sí, me parece que es una ley que es cuidadosa de la vinculación con otras leyes que tienen que ver con el territorio, pero les da su propio espacio. También hay varias preguntas que nos hacen con respecto a la densificación de las zonas. Primero, ¿qué tanto es el concepto de densificación? ¿Qué tanto es densificar? Y sobre todo hacen la pregunta con respecto al DF, que pues ya no hay mucho que crecer y que densificar. Y sobre todo es diferente densificar aquí que en Sonora. ¿Qué pasa o qué establece la ley si es que lo hace con respecto a las ciudades que ya existen, a las infraestructuras que ya existen? No están realmente para hacer ocupación de terreno, sino para renovación. Fíjate que respecto de si la ley establece estándares mínimos o máximos, por ejemplo, en temas como la densidad, no lo establece. Yo creo que hubiera sido un error establecer mínimos y máximos, porque pues cuando tienes un país tan diverso y cuando tienes ciudades tan diversas como las tenemos en México, pues no dejaría de ser una camisa de fuerza. Sí habla de la necesidad y de la conveniencia de aprovechar los espacios baldíos o subutilizados al interior de las ciudades consolidadas y más bien desarrollar esos, o sea, priorizar el desarrollo intraurbano por encima de la expansión urbana. Te digo, no establece mínimos, máximos o estándares. Creo que en todo caso eso puede ser ya materia de reglamentos o de leyes estatales y municipales. Sí establece la necesidad de analizar la capacidad de carga de los servicios públicos existentes en las zonas que se pretenden densificar, analizar si la capacidad instalada es suficiente o si por el contrario hay que robustecerla o ampliarla. Es decir, no deja de lado el hecho de que cuando tú llevas más gente o más usuarios a vivir o a utilizar determinada zona, pues no nada más es una cuestión de construir metros cuadrados de vivienda o de oficina, sino de garantizar que los servicios públicos y las infraestructuras pues sean suficientes para atender a esa población adicional. Ok, aquí hay una pregunta interesante acerca de qué tanto establece la ley la obligación de generación de datos, supongo yo que para la evaluación y monitoreo de la propia ley. Hay mucho acerca de indicadores, de cómo vamos a medir que estamos yendo hacia dónde vamos o qué elementos nos pueden dar para saber y aplicar las políticas. Sí, la ley establece la necesidad de generar un sistema de información urbano que sería el encargado pues, de recabar la información que alimente los indicadores que se vayan generando. Hay que recordar también que ya hay algo de avance en generación de indicadores, incluso ya lo establece así el Programa Nacional de Desarrollo Urbano. La SEDATU tiene un comité que está encargado de proponer y de generar indicadores. Me parece que en todo caso el gran reto con los indicadores no es construirlos, sino tener información suficiente, comparable, actualizada para alimentarlos. Entonces, sí establece la ley la necesidad de un sistema de indicadores urbanos, pero no, digamos que no aterriza, y me parece que todavía no es el lugar para aterrizar, digamos, los detalles de este sistema de indicadores, pero sí contempla temas de indicadores y de evaluación.
¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Te escuchas? Creo que estamos teniendo algún problema con la conexión de GIS, que es nuestra moderadora para las preguntas. Vamos a ver si la podemos restablecer rápidamente. ¿Hay una Procuraduría de Ciudad en la ley? La pregunta es, ¿hay una Procuraduría de Ciudad en la ley? Nos preguntan si la ley incluye alguna figura como Procuraduría de la Ciudad. No, no la incluye. Es decir, no genera alguna nueva o instancia adicional para este tema. Hay que recordar, y eso era también un tema que salía una y otra vez en la mesa de trabajo de la ley, que pues la Constitución le da a los gobiernos locales la enorme mayoría de las facultades urbanísticas, del establecimiento de los usos de suelo, de la elaboración y aprobación de planes y de programas, del control de la urbanización, etcétera. Entonces, difícilmente una ley general pudiera crear figuras que pudieran, digamos que violentar el orden constitucional. Simplemente establece una serie de principios, de conceptos, de prioridades. Algunas las maneja como posibilidades, otras en las que puede hacerlo hace una exigencia, pero no genera, digamos, nuevas instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la normatividad urbana en el ámbito local. Y desde luego, pues Sedatu, como cabeza de sector del desarrollo urbano, pues es por parte de la federación la que tiene, digamos, un peso preponderante respecto de esta ley. La otra pregunta, si la ley es centralista. Nos preguntan si la ley es centralista. No, la verdad es que no me parece que sea centralista. Me parece que la ley es muy respetuosa de las facultades que establece la Constitución, como yo les mencionaba. Sí creo que hay un ánimo pues bastante manifiesto de proponer o de fomentar un cambio en el modelo urbano, de priorizar el desarrollo intraurbano por encima de la expansión urbana, de priorizar la movilidad urbana sustentable, es decir, la no motorizada y el transporte público por encima del uso del automóvil particular. O sea, eso es repetido muchas veces a lo largo del texto, pero finalmente pues es cada uno de los gobiernos locales el responsable de establecer la política de crecimiento o de desarrollo urbano para su centro de población, y me parece que eso no está violentado por la ley de ninguna manera. O sea, creo que es muy respetuosa de las competencias dadas por la Constitución. Bueno, realmente ya nos pasamos un poquito del tiempo y hay muchísimas preguntas. Hay una persona que nos pide que podamos hacer una sesión solamente para preguntas. Vamos a ver si en el calendario podemos hacer eso. Yo creo que sí, y les vamos a avisar. Para poder hacer eso, realmente sí les pedimos que se echen un clavado, como dice Luisa, a la propuesta de ley. Vamos en la página de Movilidad Amable, donde va a estar a disposición esta presentación, vamos a incluir una lámina en donde esté el vínculo donde puedan descargar la ley. ¿Qué es lo que pasa ahora con esta ley? Está parada, como también se paró en la legislatura pasada, y necesitamos un poco la voz de todos para que esto se pueda
mover. Hay personas que nos han preguntado si cuánto falta para que después esto se pueda llegar a las legislaciones locales. Pues necesita aprobarse la nacional para que realmente las locales puedan seguir. Entonces es un camino todavía bastante largo. Si Luis no tiene ningún inconveniente, le vamos a mandar todas las preguntas para que las conteste por correo. Sí, y bueno, agradecerle a Luis su participación. Siempre son muy interesantes todas las cosas de desarrollo urbano que se presentan y tienen muchos asistentes. Prometemos hacer otro seminario para ampliar este tema. No sé, Luis, si quieras decir algo más. Pues no, nada más. Muchas gracias por la atención y por el interés en el tema. Yo estaría feliz de que podamos organizar otro seminario con este tema, uno que fuera específicamente sobre preguntas y respuestas. Incluso, si así fuera el caso, pues probablemente deberíamos de invitar a esa sesión a otros actores que formaron parte del grupo de trabajo, digamos, redactor de la ley, de la iniciativa, porque seguramente que ellos podrán tener una exactitud legislativa mucho mayor que la mía. Muy bien, pues bueno, anunciarles el siguiente seminario. Como saben, empezamos a tener ya diferentes asociaciones este año para promover más estos temas. Una de esas asociaciones que tenemos la estamos haciendo con la Bicirred. La Bicirred es un colectivo, una organización nacional que vincula a todas las organizaciones o colectivos ciclistas de México. Y su principal objetivo es ayudar desde lo local y lo nacional a impulsar que la bicicleta realmente sea reconocida como un medio de transporte. Esto es un trabajo que no hacemos en el centro nosotros directamente, pero trabajamos mucho con ellos para poder ayudar a que esto realmente sea posible. Queremos presentarles qué es la Bicirred y cómo funciona para todas aquellas personas que promueven el ciclismo en sus ciudades, para que vean que no es solamente hacer rodadas, que hacer rodadas va muchísimo más allá, cuando sus miembros realmente están comprometidos en cambiar la política local. Como dice Luis, desde nuestro lado, lo que hacemos es que las legislaciones y la agenda legislativa que tiene el CTS incluya estas partes. Es nuestro pequeño grano de arena en ese sentido. Ya está, creo que el evento por ahí en Facebook y en la red lo vamos a compartir. Agradecer nuevamente a Luis. Prometemos hacer aunque lo hagamos en un jueves que no esté programado, pero les prometemos regresar con este tema para aclarar todas sus dudas. Bueno, muchísimas gracias a Luis, muchísimas gracias a todos. Nos quedamos con muchísimas preguntas. Gracias también sobre todo a los que no son de México y que se conectaron, porque es importante entender cómo están igual las legislaciones en otros lados. Muchísimas gracias y bueno, recuerden que esta presentación va a estar en la página de movilidadamable.org, en la sección de seminarios, y ahí están también nuestros siguientes seminarios y también los subimos a nuestra página de YouTube, así tal cual lo escucharon, con errores y con todo, cuando a veces los tenemos. Muchísimas gracias y saludos a todos. Nos vemos en 15 días con la Bicirred.